todos y bienvenidos a este video sobre el dogma central de la biología molecular. En este fascinante viaje científico exploraremos los procesos fundamentales que gobiernan la vida en cada célula, la replicación, transcripción y traducción del ADN. Pero eso no es todo, también nos adentraremos en el intrigante mundo de la retrotranscripción, un proceso único que desafía la linealidad de este dogma al convertir ARN en ADN. Prepárense para sumergirse en el núcleo de la célula y descubrir los secretos que impulsan la diversidad y la complejidad de la vida misma. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola célula puede convertirse en 2, 3 o incluso millones? Bienvenidos a la emocionante historia de la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una célula produce copias exactas de su ADN. Este proceso consta de 3 fases principales: inicio, elongación y terminación. En la fase de inicio, una serie de proteínas especializadas se unen a la secuencia de ADN en el origen de replicación. Estas proteínas ayudan a desenrollar la doble hélice de ADN y a separar las 2 hebras, formando una burbuja de replicación. La helicasa es una enzima clave en este proceso, ya que rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para desenrollar la hélice. La ADN polimerasa se une a la región desenrollada y comienza a sintetizar nuevas cadenas de ADN. En la fase de elongación, la ADN polimerasa agrega nucleótidos complementarios a la cadena de ADN original. La ADN polimerasa se mueve a lo largo de la cadena de ADN molde, leyendo la secuencia de bases nitrogenadas y seleccionando nucleótidos complementarios para añadirlos a la nueva cadena en crecimiento. La síntesis de la nueva cadena de ADN ocurre en dirección 5' a 3', mientras que la hebra molde se lee en dirección 3' a 5'. Por lo tanto, en la hebra adelantada la síntesis ocurre de manera continua, mientras que en la hebra rezagada la síntesis ocurre de manera discontinua en fragmentos de Okazaki, que luego son unidos por la ADN ligasa. La fase de terminación marca el final de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Una vez que la ADN polimerasa ha sintetizado la cadena de ADN completa, se disocia del ADN molde. Las enzimas especializadas se encargan de completar y sellar los extremos de las nuevas cadenas de ADN. El resultado final son 2 moléculas de ADN idénticas, cada una compuesta por una hebra original y una hebra recién sintetizada. La transcripción es el proceso mediante el cual se sintetiza ARN a partir de una hebra de ADN, la cual sigue los pasos a continuación mencionados. Inicio. La enzima ARN polimerasa se une al ADN en un sitio específico llamado promotor, que marca el inicio del gen que se transcribirá. Desenrollamiento. La ARN polimerasa desenrolla la doble hélice del ADN localmente, exponiendo una sola hebra de ADN para ser usada como molde. Emparejamiento de bases. La ARN polimerasa empareja ribonucleótidos ARN complementarios a las bases del ADN expuesto. Las reglas de apareamiento son adenina uracilo y citosina guanina, en lugar de adenina tiamina y citosina guanina como en el ADN. Extensión. La ARN polimerasa une los ribonucleótidos entre sí para formar una cadena de ARN complementaria al molde de ADN. Terminación. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa alcanza una señal específica en el ADN llamada secuencia de terminación, donde se libera la ARN polimerasa y la cadena de ARN recién sintetizada. Terminación. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa alcanza una señal específica en el ADN llamada secuencia de terminación, donde se libera la ARN polimerasa y la cadena de ARN recién sintetizada. Procesamiento del ARN. En células eucariotas, el ARN recién sintetizado, llamado ARN primario, debe ser procesado antes de salir del núcleo. Esto incluye la eliminación de intrones, regiones no codificantes y la unión de exones, regiones codificantes, para formar el ARN mensajero maduro. Exportación. El ARN maduro es exportado fuera del núcleo hacia el citoplasma, donde este será traducido en proteínas en el proceso de síntesis de proteínas.
La retrotranscripción es un proceso en el que se sintetiza ADN a partir de ARN, a diferencia de la transcripción convencional que produce ARN a partir de ADN. A continuación se describen los pasos de esta. Inicio. La enzima retrotranscriptasa, también conocida como transcriptasa inversa, se une a una molécula de ARN. Formación del complejo de ARN retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa se une al ARN molde, formando un complejo ARN retrotranscriptasa. Síntesis de ADN complementario. Utilizando el ARN como molde, la retrotranscriptasa sintetiza una cadena de ADN complementaria al ARN molde, a diferencia de la transcripción normal donde sintetiza ARN a partir de ADN. Degradación del ARN. Después de que se completa la síntesis de la cadena de ADN complementaria, la retrotranscriptasa degrada el ARN molde original. Síntesis de la segunda hebra de ADN. Utilizando el ADN complementario recién sintetizado como molde, la retrotranscriptasa sintetiza una segunda cadena de ADN complementaria. Esto resulta en la formación de una molécula de ADN de doble cadena, similar a la estructura del ADN genómico. La retrotranscripción es un proceso importante de la biología molecular y se encuentra en organismos como retrovirus y retrotransposones. También se utiliza en técnicas de biotecnología, como la producción de ADN complementario, en la técnica de transcripción inversa, en la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La traducción. La traducción es la síntesis de una proteína de acuerdo con la información genética, empleando una molécula de ARN mensajero como molde. Se llama traducción porque interpreta la información del gen utilizando un código genético a través de una lectura de la secuencia de nucleótidos. También es conocida como decodificación. ¿Qué es el código genético? Un gen contiene la información necesaria para transcribirse en un ARN mensajero. La forma en la que se codifica la información es en un grupo de 3 nucleótidos o también conocido como codón. El código genético consta de 64 diferentes combinaciones posibles, 61 de las cuales codifican para aminoácidos y 3 marcan la terminación de la traducción. Estas son UGA, UAG y UAA, lo que permite asignar un grupo de 3 para la formación de cada uno de los 20 aminoácidos presentes en las proteínas. Características del código genético. Es específico y continuo. Cada codón tiene un significado único. Cada base puede pertenecer solo a un codón, de forma que no haya duplicación ni omisión de ningún nucleótido. Es redundante, pero no ambiguo, ya que hay aminoácidos que son codificados por más de un codón, excepto la metionina y el triptófano, pero difieren en el tercer nucleótido. Puede ser degenerado, es decir, que para la creación de un aminoácido se puede ocupar cualquier base en el tercer nucleótido. Cuando un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, se le llama sinónimo. Es casi universal. Antes se creía que el código genético se leía de igual que cualquier bacteria, pero no era así. Componentes de la traducción. La traducción ocurre en el citoplasma, con la formación del complejo transduccional, formado por 3 tipos de ARN, mensajero, de transferencia y ribosomal. ARN mensajero. Contiene la información genética almacenada en el ADN y su secuencia es complementaria a la cadena molde. El ARN de transferencia es de pequeño tamaño con estructuras de bucles. Son los encargados de transportar al aminoácido hasta el ARN ribosomal. Los ARN de transferencia contienen una secuencia al anticodón que se une de manera complementaria con el codón del ARN mensajero, con la finalidad de introducir el aminoácido específico. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, los cuales están formados por 2 subunidades, mayor y menor. En la traducción, el ribosoma tiene 2 funciones: permitir la unión del codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia y catalizar la transferencia del aminoacil ARNT al peptidil ARNT. El ribosoma cuenta con 3 sitios, A, P y E. Los primeros 2 participan directamente en la codificación del ARN mensajero. El sitio P es donde se observa la elongación de la cadena.
El sitio A corresponde a la lectura del codón y el sitio E es el lugar por donde saldrá el complejo ribosomal. Fases de la traducción. La biosíntesis de las proteínas se divide en las siguientes fases: fase de activación y fase de traducción, que a su vez se divide en inicio de la síntesis proteica, elongación de la cadena polipéptida y terminación de la síntesis de proteínas. Iniciación. Esta engloba tanto el reconocimiento del codón UAG y la formación del complejo traduccional. El primer paso es la unión del complejo menor al ARN mensajero con ayuda de los factores de iniciación. Una vez unido, el ARN de transferencia entra al sitio P y reconoce el codón AUG, iniciando la traducción. Ya formada esta unión, el complejo mayor se acopla con el menor. Si el codón, anticodón, son complementarios, se hidroliza un GTP para la síntesis del aminoácido. Elongación. El crecimiento de la cadena se debe al transporte de la aminoácil ARN transferencia por medio de un enlace peptídico en el grupo carboxilo del inicial con el grupo amino del aminoácido siguiente. La elongación requiere de 3 pasos: decodificación en el sitio A, la transferencia del peptidil ARN de transferencia y el desplazamiento al ribosoma. La decodificación en el sitio A requiere de factores de elongación y utiliza una tercera proteína, la EF1A, que, unida a un GTP, forma un complejo ternario. La transferencia al peptidil ARNT. Cuando el aminoácido se une al codón, genera la hidrólisis de un GTP, permitiendo que el peptidil forme un enlace con el aminoácido. Todo esto es encargado por la enzima peptidil transferasa. Desplazamiento al ribosoma. Existe otra hidrólisis de GTP por la proteína EF2, lo que permite el desplazamiento del ribosoma, conocido como translocación. Se da cuando el sitio P no tiene un aminoácido y colocando el ARN de transferencia sin aminoácido en el sitio E, y el peptidil ARN de transferencia se coloca en el centro P. Terminación. Ocurre cuando el sitio A lee los codones de paro UAA, UAG, UGA, los cuales tienen como característica no codificar para ningún aminoácido. Los factores de liberación reconocen el codón y, utilizando un GTP, liberan la cadena polipeptídica. Requiere de 2 factores de liberación de clase 1 o específicos y de clase 2 o no específicos. Funcionan como modo catalítico e hidrolizan al peptidil ARN de transferencia, liberando la cadena. Ya libre la cadena, el complejo traduccional, por medio del factor de terminación, permite la reutilización del ARN de ribosomal. Modificaciones posttransduccionales. Diversos aminoácidos que forman parte de la cadena polipeptídica sufren modificaciones químicas que pueden afectar a la estructura, a la función de la proteína. Las modificaciones posttransduccionales son necesarias para darle actividad a la proteína. Además, juegan un papel importante en la estabilidad y plegamiento de las mismas. Algunas de las tantas modificaciones posttransduccionales son acetilación, carboxilación, metilación, fosforilación, sulfatación, glicosilación, hidroxilación. Acetilación. Aquí, un grupo acetilo se agrega al nuevo aminoácido. Por lo general, el acetil-CoA es el donador del acetilo y se puede observar en una acetilación en la lisina de la histona H4 de manera reversible, que es la responsable de la regulación de la condensación de la cromatina. En la carboxilación se añade un grupo carboxilo a la cadena lateral del aminoácido, como en el espartato o del glutamato, que actúa como un factor de coagulación por su acción quelante hacia el calcio. La metilación ocurre en los nitrógenos y en los oxígenos. El donador de los grupos metilo es la S-adenosilmetionina. Es una modificación permanente
La metilación de las histonas en el ADN es un regulador importante a la estructura de la cromatina. La fosforilación puede actuar como un interruptor durante la división celular. La doble hélice del ADN está formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos que giran en sentido dextrogiro alrededor de un mismo eje. Las moléculas de ADN pueden ser lineales o circulares, dependiendo su forma. Al descubrirse que las moléculas del ADN circulares suelen estar retorcidas o superenrolladas sobre sí mismas, se inició el campo de investigación conocido como topología del ADN. La topología del ADN se define mediante tres parámetros: el número de enlaces o links number, el número de torsiones o twist number y el número de enrollamiento o right number. A continuación hablaré de lo que son los mecanismos de acción de la péptido-señal. Este es el punto en el que se decide si la proteína permanece en el citosol por el resto de la traducción o si se traducirá en el retículo endoplasmático. Mientras es traducida, las proteínas se transportan al RE. Durante la traducción se tiene una secuencia de aminoácidos llamado péptido-señal. En general, las proteínas destinadas a los organelos del sistema endomembranoso, como puede ser el aparato de Golgi o los lisosomas, o al exterior de la célula, deben entrar al RER en esta etapa. Las proteínas que no tienen un péptido señal permanecen en el citosol por el resto de la traducción. Si tampoco tienen otras etiquetas destinadas, estas residirán en el citosol permanentemente. Sin embargo, si tienen las etiquetas adecuadas, pueden enviarse a la mitocondria, el cloroplasto, el peroxisoma o el núcleo después de la traducción del ADN, dependiendo de cómo se requiera. Y finalmente este video del dogma central de la biología molecular nos llevó a través de los procesos fundamentales de replicación, transcripción y traducción del ADN, destacando la importancia de cada etapa en la síntesis de proteínas. Al reflexionar sobre la información aquí presentada, los integrantes reconocimos la importancia de la regulación precisa de todos estos procesos para mantener el estado de salud de los organismos eucariontes. Un desajuste en cualquiera de estos procesos puede tener implicaciones médicas significativas, como en el caso de enfermedades genéticas como la fibrosis quística, donde una mutación en el gen CFTR afecta la producción de proteínas funcionales, lo que resulta en problemas respiratorios y digestivos. En resumen, este video nos hizo comprender la complejidad y la interconexión de los procesos moleculares fundamentales en la célula, y cómo su regulación precisa es vital para la salud y el bienestar de los organismos.